Hola, ¿qué tal amigos? Amigos de segundo grado. Ya estamos ahora en el video de lo que es la clase de física. Fuerzas en equilibrio. Vámonos rápido a este pequeño resumen, síntesis de lo que va a ser física, historia y artes. Muy bien, en física, ¿qué vamos a aprender? Ahí está el aprendizaje esperado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Aprendizaje esperado. Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas como la fricción, flotación, ¿sí?, en el agua y fuerzas de equilibrio. Identificar y describir situaciones en las que las fuerzas estén en equilibrio y su relación con el movimiento de los objetos. ¿Qué vamos a hacer? Indagarás en la presencia de fuerzas en relación con la vida diaria, en las cuales se pueden observar movimientos o no. Es decir, conocerás sobre las fuerzas en equilibrio. Jóvenes, siempre hay fuerzas, todo siempre está en fuerzas. Si algo no se mueve, es que están las fuerzas en equilibrio. Por ejemplo, si una pluma está en el escritorio, la gravedad está jalando a la pluma, pero a la vez la mesa está soportando hacia arriba la pluma. Acción y reacción, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, las fuerzas se representan con vectores. Ya sabemos que es un vector, es un punto de aplicación, dirección, magnitud, sentido, ¿verdad? Las fuerzas se representan con vectores, los cuales se dibujan en un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver qué es un diagrama de cuerpo libre. Vean, un ejemplo. Tengo yo un yoyo. Ok. Pero está suspendido, ¿no? Un yoyo. Ok. El peso del yoyo se representa con un vector. Pero a la vez, la tensión de la cuerda del yoyo se representa con otro vector. Fíjense cómo el peso va para abajo y la tensión de la cuerda lo jala hacia arriba y por eso el yoyo estaría suspendido, así en equilibrio, ¿verdad? En equilibrio. Muy bien. Dice, si se colocan ambos vectores junto del otro, se observa que son iguales en magnitud, pero en sentido opuesto. Por lo que al sumarse se anulan y queda una fuerza total igual a 0 newtons. Uno para arriba, otro para abajo, de la misma magnitud, 0 newtons. Vi un meme que dice que si tu novia te ama con todas sus fuerzas, entonces no te ama porque las fuerzas, la suma de todas las fuerzas da 0 newtons. No te ama tu novia si te dice, te amo con todas mis fuerzas. Las fuerzas siempre están en equilibrio. Si un objeto estuviera aislado en todo el universo, no interactuaría con nada, por lo tanto, no sentiría ninguna fuerza ni estaría en equilibrio. Pero eso no existe porque el universo, todas las fuerzas están en completa interacción y en equilibrio. Por esta condición es casi imposible. Lo más común es que un objeto esté interactuando con varias fuerzas que se anulan entre sí, permitiendo que el objeto permanezca en equilibrio. Muy bien, entonces siempre hay muchas fuerzas interactuando y la suma de todas las fuerzas, si no hay movimiento relativo, entonces suman 0. Vean, como el peso de esta goma va hacia abajo y la mesa tiene una fuerza hacia arriba que se anulan y queda en 0, estática. Bueno, ahora, si inclinamos la mesa, entonces este objeto se desliza, pero existe una fuerza que se llama fricción. Esa fricción hace que el cuerpo no se mueva inmediatamente hasta que se rompa esa fuerza, ¿verdad? Muy bien, entonces, vean, la fricción va a la derecha, el movimiento va a la izquierda y el peso va hacia abajo. Y todo eso, si esta goma no se mueve, todo está en equilibrio. Todo está en un sistema de cuerpo libre, en equilibrio. ¿Sí? La suma de todas las fuerzas da 0 newtons. Ya si le inclinas un poco más la tabla, pues ahora sí empieza a correr
porque se rompe la fricción y entonces ya hay movimiento, y cuando hay movimiento las fuerzas no están en cero, no están en equilibrio. Dice, ¿por qué la magnitud de la fricción depende de las superficies que se están tocando? No es lo mismo deslizarse en hielo, no es lo mismo deslizarse en un piso mojado. ¿Cuántos trancazos te has dado en un piso mojado? Y no es lo mismo deslizarse en una alfombra, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la lija, una alfombra es como una lija que no permite la fricción entre los cuerpos, ¿verdad? Entonces, no se va a manifestar la misma fricción entre la tabla y el estuche, ya que la tabla y la goma, que entre la tabla y la goma. Entonces, depende del material. No es lo mismo. ¿Por qué se borra tu lápiz? Por la fricción entre la goma y el papel. ¿Por qué no se borra con tu dedo? Pues porque tiene otra fricción diferente, ¿verdad? Muy bien. La fricción se encuentra en muchas situaciones. Siempre, por ejemplo, cuando caminamos, el cuerpo ejerce hacia atrás, tu pie, a ver, hazle en el piso, hacia atrás y puedes caminar. Entonces hay una fricción que eso hace que te empuje. La fricción es el día de hoy que estamos viendo cómo funciona la fricción. Y bueno, esperemos que hayas entendido lo que es un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, la suma de las fuerzas es 0 cuando estamos en reposo. Y cuando está en movimiento ya no hay equilibrio. Muy bien, esto fue física. Aquí da más ejemplos de lo que sería un submarino que está flotando, cómo las fuerzas de flotar, la flotación va para arriba, el agua te empuja para arriba y el peso del submarino hacia abajo, ¿verdad? El movimiento es, ya sea, depende qué fuerza gane, si la de flotación o la de sumergirse. Muy bien, si los dos están en equilibrio, entonces el submarino se mantiene dentro del agua. Muy bien, no hay movimiento, está en equilibrio. Las fuerzas suman 0 newtons. Bueno, vamos rápido a la clase de historia. Las primeras aldeas, nos estamos yendo bien rápido en historia porque apenas habíamos descubierto y ya estamos en América. Conoce los procesos más importantes desde la llegada de América, de los cazadores recolectores hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el territorio mexicano. Conoce el poblamiento de América y las primeras aldeas. Muy bien, entonces dice que vamos a revisar y analizar el desarrollo de las culturas prehispánicas del periodo posclásico del año 900 hasta 1521, donde llegaron los españoles, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver un poquito de esto. Dice, el poblamiento del continente. Existen algunos que hablan que el poblamiento del continente se generó alrededor de hace 50,000 años. Imagínense, 50,000 años. Vamos en el año 2000. Imagínense 50,000. Y otros dicen que solo 10,000 años atrás. Bueno, entonces así han hecho los investigadores. Bueno, vamos a leer. En vista de que subsistir en un medio tan inclemente era difícil y de que se trataba de nómadas. Dejen quitar la pantalla. Estos primeros pobladores empezaron a buscar nuevas tierras para explorar. El primer movimiento demográfico se realizó de norte a sur. Recuerden que venían del estrecho de Bering. Hacía mucho frío y buscaban climas más templados. Por eso se fueron hacia el sur. Posteriormente hubo otro de este a oeste y luego uno más tarde otra vez de sur a norte para arriba. Al desaparecer los casquetes glaciares que cubrían parte de Norteamérica. O sea, cuando hizo calorcito se fueron de abajo para arriba y cuando hizo frío de arriba para abajo. Para buscar climas más
templados, más ricos. Así, para llegar al territorio mexicano, estos primeros habitantes tuvieron que transitar y adaptarse a distintos ecosistemas, con los que se dieron cambios en la economía adquisitiva, es decir, su forma de subsistir. También recolectaban frutos, flores, hojas, brotes tiernos de diversas plantas. Las piedras y los palos fueron elementos fundamentales en la caza. Para alcanzar sus objetivos, el hombre ideó un objeto intermedio entre su mano y aquello que deseaba obtener, o sea, una herramienta, un arma, ¿verdad? Así manufacturó artefactos que podían ser de piedra, de hueso, de astas o de madera. Muy bien, las piedras talladas. Estos objetos eran útiles para cazar, desollar, descuartizar animales y para otras múltiples actividades. Todas las actividades humanas tienen lugar en un espacio determinado, en este caso el territorio mexicano, en un tiempo específico en el que, de acuerdo con las investigaciones, es de 34,000 años atrás hasta 2500. A esta etapa se le llama etapa lítica, o sea, la etapa de piedra. Lítico significa piedra, la era de piedra. Durante el largo tiempo de la etapa lítica, de la era de piedra, se mantuvo una norma de subsistencia de caza, pesca, recolección y marisqueo. Habitación en campamentos al aire libre o en cuevas, regularmente próximos a donde había agua, en los ríos, cerca de los mares, agua dulce, así como un proceso de evolutivo de la complejidad de artefactos, es decir, una tendencia a la especialización de las armas y herramientas. Muy bien. Durante el periodo de la etapa de piedra, la etapa lítica, llegaron los primeros pobladores a América a través del estrecho de Bering, que es al norte entre Alaska y Asia. Dice, el Homo sapiens, el ser humano moderno, comenzó su historia prácticamente igual en América que en el resto del mundo. O sea, vamos a la par. Nada más que se tardaron un poquito en llegar a América por el estrecho de Bering. Muy bien, vean este cuadro de las etapas de la historia de México. La etapa lítica, miren, abarca el 85% del tiempo. Mesoamérica, el 13% del tiempo, ¿sí? Desde el 2500 antes hasta el 1521. Mesoamérica son como, si sumamos, serían 4000 años. La etapa lítica son 30,000 años. La etapa colonial nada más son 300 años, 400. Y la etapa independiente nada más son 200 años. Para que veas la proporción de los años que pasaron en la etapa de piedra de los cavernícolas. Se sabe que una de las poblaciones más antiguas en América es la denominada cultura Clovis. Esa no la conocía. La Clovis es el sur de Estados Unidos y el norte de México. Serán como los indios y apaches, ¿verdad? Muy bien. Entonces estas herramientas son de la cultura Clovis. Bueno, vamos, seguimos. La historia es un conocimiento en constante construcción. Cada descubrimiento, fíjense, puede derrumbar las creencias que antes se suponían ciertas y plantear nuevas. Eso ha sido siempre en la historia de la humanidad. Se desechan cosas para aportar cosas nuevas. Estos descubrimientos del norte de la Patagonia, o sea, ya estamos hasta el sur del continente, hasta Argentina, Chile, surgieron en los americanos más antiguos que se asentaron hace aproximadamente 18,000 años en nuestra era, la región de los lagos en Chile. Muy bien, entonces los pobladores desde el norte hasta el sur del continente. Imagínense cuántos años recorrer todo eso. Dice, en el pasado los primeros pobladores de América pasaron del Paleolítico al Neolítico. Es decir, se pasaron de una vida nómada a una vida sedentaria, basada en la agricultura. O sea que ya eran de
En lugar de ser recolectores, ahora pasaron a la agricultura. Antes eran nómadas, ahora son sedentarios, ¿verdad? Se empezaron a formar las primeras aldeas. Muy bien. ¿Qué diferencias encuentras entre los tipos de asentamiento de las sociedades del Paleolítico, nómadas, y las del Neolítico, sedentarias? Muy bien. Entonces, prácticamente nómadas, pues iban de un lugar a otro. Cuando se acababa el alimento, se iban de ahí. Y en el Neolítico, que es la nueva edad de piedra, entonces ahí ya empezaron a asentarse las primeras aldeas, ¿verdad? Las unidades sociales fueron microbandas, integradas por decenas de personas, y macrobandas, formadas por centenas de individuos. Muy bien. Estos grupos aprovechaban los recursos disponibles a su alcance y formaban campamentos. Muy bien. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Las pinturas rupestres son expresiones artísticas de gran valor histórico. Pero esto no significa que las primeras aldeas sedentarias se convierten en pueblos agrícolas. Todavía no. De la noche a la mañana. Pasaron muchos miles de años. La domesticación de especies como el chile, el aguacate, la calabaza, el frijol y el maíz fue un proceso de experimentación y adaptación de varios siglos. Yo decía de miles de años. Por su parte, la domesticación de animales implicó un proceso prolongado y continuo en el que poco a poco las necesidades de estos fueron cubiertas por el hombre. Algunos vestigios de asentamientos humanos más antiguos están localizados en el Valle de México, en Tlapacoya, ubicado al oriente del Estado de México, hacia Puebla, y se han encontrado restos óseos de 7,000 años antes de nuestra era. Y actualmente en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, allá en Santa Lucía, se han encontrado 200 esqueletos de mamuts, ¿sí? Además de bisontes, camélidos y también restos humanos. O sea, seguimos descubriendo muchas cosas. La historia de los primeros pobladores de América corresponde a los procesos de larga duración, sumamente complejos y diversos, en los que se transitó en agrupaciones pequeñas de cazadores-recolectores hasta aldeas de agricultores. Con el paso del tiempo, las formas primitivas del cultivo se vieron favoreciendo por el desarrollo de las nuevas técnicas, como el sistema de chinampas, que permitieron obtener más y mejores productos. Fue a inicios del periodo preclásico, o sea, hacia 2500 antes de nuestra era, cuando la vida basada en la producción agrícola se generalizó y comenzó a erigirse grandes ciudades. Ahí está, 2500 antes de Cristo. Grandes ciudades de Mesoamérica como San Lorenzo, la primera capital olmeca. Recuerden que la cultura olmeca es la primera cultura de Mesoamérica, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a las culturas mesoamericanas. Olmeca es la madre de todas las culturas. Bueno, vámonos con artes. Ya se prolongó un poquito este video. Artes. Recuerda que te dejo en la descripción el archivo para que todo este texto lo puedas copiar y pegar. Distinguir entre los componentes que conforman una obra de manifestación artística. Identificarás y analizarás ejemplos de distintas producciones artísticas para comparar los elementos que tienen en común. ¿Cuáles son esos elementos? Dice, ya sea que se trate de una pieza musical, teatro, coreografía, pintura o escultura, los elementos son movimiento, ritmo, color, cuerpo, espacio y tiempo. Otra vez, movimiento, ritmo, color, cuerpo, espacio y tiempo. Esos son los componentes. En la pintura y artes visuales es el espacio, color, forma, textura, valor y línea. En la danza es espacio, tiempo y ritmo, y se hace con el cuerpo. En el teatro son actor, texto, espacio y tiempo, sin dejar
a un lado el maquillaje, el vestuario, la escenografía, la iluminación y el sonido. Esos son los elementos. En la música, pues tenemos más que nada el ritmo, la melodía y la armonía. Y recuerden que todo se puede conjuntar en una sola obra para todos los elementos. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Y bueno, gracias por tu esfuerzo. Esto fue artes, esto fue física, también fue historia. Muy largas las clases de hoy, así es que te invito a que le des like al video y que te suscribas al canal. Cuídate mucho y nos vemos pues mañanita. Adiós. De todos modos, hoy nada más te dejo los videos completos en el canal de Renomat.